Nuevamente, su amigo Hessler Yamil Lupi, desde el Departamento de Administración de Empresas de la UNAVA y de Sula, en la sala de docentes, San Pedro Sula, Honduras. Continuando con las exposiciones sobre investigación de mercados, vamos a hablar y nos vamos a centrar en la investigación concluyente, que corresponde al capítulo 5 del libro de la licenciada Marcela Benazzini, de investigación de mercados con un enfoque latinoamericano. ¿Qué es la investigación concluyente? Es el paso del método científico que permite comprobar las hipótesis planteadas durante la fase anterior. ¿Cuál es la fase anterior? La investigación exploratoria. Entonces, en la investigación exploratoria nosotros venimos, planteamos las hipótesis y ahora vamos a probar las hipótesis. Es importante considerar que en algunos casos la investigación concluyente se acerca mucho a las especificaciones de la opción a elegir. Sin embargo, cuando se trata de un estudio descriptivo, la investigación solo aclara de manera parcial la situación y una buena parte queda en el juicio descriptivo. La investigación concluyente puede ser, como hablábamos en capítulos anteriores, causal, descriptiva y predictiva. Cualquiera de esas tres, o una mezcla de ellas. Entonces, vemos que en esta parte del proceso de investigación científica nosotros vamos a comprobar si las hipótesis que planteamos en la fase anterior son correctas o son nulas. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al momento de realizar una investigación? Bueno, cuando hablamos de una investigación científica tenemos que tener claro que en la etapa concluyente necesitamos considerar lo siguiente. Uno, toda investigación de mercados que se realiza de manera científica y profesional debe de basarse en un estudio exploratorio. Si no hay un estudio exploratorio, se corre el problema de que la hipótesis no esté bien planteada y el estudio no se ajuste y elimine la distorsión. Dos, los principales métodos para efectuar la investigación exploratoria son la recolección de datos secundarios, la observación, las entrevistas de profundidad, las sesiones de grupo y el método antropológico, que lo hablamos anteriormente. Toda investigación concluyente basada en el método del cuestionario debe de tener un buen fundamento en una investigación exploratoria. O sea que la investigación exploratoria nos va a dar elementos para poder desarrollar las herramientas de recolección, que es el cuestionario, la más utilizada, de manera más acertada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una de las partes importantes de la investigación concluyente es la recolección de la información, o sea, la creación de estos formatos, encuestas, para recopilar datos, ¿qué problemas existen cuando recolectamos esta información? Bueno, uno de los principales problemas en la recolección de datos es la discrepancia entre lo que la gente contesta y lo que la gente realmente quiere, o la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? Bueno, para poder evitar o minimizar los aspectos de los errores en el trabajo de campo se deben seguir las siguientes recomendaciones. En la medida en que la muestra sea más representativa de la población en un determinado fenómeno a estudiar, el error será mínimo. Si la muestra no es representativa, vamos a tener datos que van a estar distorsionados, lo que ocasionará que la decisión que se tome al final no sea la más adecuada. Si los seleccionados para contestar las encuestas son accesibles y están dispuestos a cooperar, esta se desenvuelve de manera más natural y el investigador tiene la oportunidad de ampliar información obtenida en las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar personas que realmente quieran contestar. Más adelante vamos a hablar, cuando hablemos del trabajo de campo, de recomendaciones y cómo determinar qué persona sí y qué persona no. 3. Muchas veces los entrevistados contestan de manera afirmativa algunas preguntas sin haber comprendido realmente. Por eso es vital que el cuestionario esté claro, que el lenguaje que se utilice sea el apropiado. En ocasiones los entrevistadores insisten en aplicar el cuestionario a personas que no reúnen los requisitos. ¿Qué va a ocurrir? No van a poder contestar. Y si contestan, van a contestar cosas que no son ciertas, lo que nos ocasionaría que el trabajo no tenga la validez. Es importante que el entrevistado pueda comunicar la imagen interna que se ha formado del producto de un servicio, porque eso es lo que nosotros queremos, ver lo que él realmente siente. Es como que sacáramos abstractamente la opinión de él sobre ese producto o ese servicio. Y por último, el entrevistador debe de comprender y anotar de forma correcta las respuestas. A veces tenemos todos los elementos anteriores y el entrevistador no anota bien la respuesta, o se salta y omite la respuesta, o se equivoca al momento de colocar la respuesta.
Entonces, como la herramienta más utilizada universalmente para hacer investigaciones de mercados es el cuestionario, vamos a hablar del cuestionario. Es la herramienta más conocida por el investigador y el público para la recolección de datos. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero, diversidad. Puede uno hacer cualquier cantidad de cuestionarios. Los cuestionarios los podemos diseñar de la forma que nos guste. Tiene esa ventaja. Velocidad y costo. El cuestionario es un método mucho más económico y rápido, y más rápido que la observación. Por consiguiente, es más barato que estar observando fenómenos. Se preguntan y más barato. Pero tiene también desventaja, la renuencia a responder. En algunas ocasiones los entrevistados no quieren contestar. Entonces, no tenemos la información que necesitamos. Este problema se puede corregir con un buen entrevistador que tenga habilidades y unas muy buenas relaciones humanas para poder contestar. Carencia de información. En otras ocasiones el entrevistado no puede colaborar porque no tiene la información. Y esto se elimina cuando uno selecciona elementos muestrales que sí están y tienen la información. Cuando se selecciona bien el elemento muestral, no va a haber problema. Si no se selecciona bien, va a haber gente que conteste no nos interesa preguntarle a los que no, nos interesa saber por qué. A la gente que sí está dentro del perfil para contestarnos el fenómeno. Y por último, la influencia del procedimiento interrogatorio. ¿Qué pasa? A veces el entrevistado presiona o condiciona las respuestas del entrevistado y lo induce a que conteste algo. Eso hay que evitar. Entonces, como hablamos de qué ventajas tiene el cuestionario, ¿qué tipo de cuestionario existe? Los cuestionarios pueden diseñarse mediante listas formales, de acuerdo a un orden determinado. Aquí lo vamos a basar en dos cosas para hablar. Sobre su estructura, o sea, cómo está estructurado, y sobre su finalidad. ¿Cuál es la finalidad que persigue? Tipos de cuestionarios. Estructurado o no disfrazado. Este tipo de cuestionario tiene un orden lógico, porque es estructurado, y además el entrevistador les da la pauta al entrevistado para que él sepa de qué es y qué percibe la encuesta. Se usa mucho en productos de consumo. No estructurado, no disfrazado, es aquel que no tiene un orden lógico, las preguntas salen como las hayan colocado o querido colocar, pero que también dan la pauta de qué se trata el estudio. Y tenemos el otro bloque que son no estructurados, no disfrazados, en los que no hay un orden lógico y además el entrevistado no se da cuenta cuál es al final el fin de la pregunta. Contesta, tiene la información, pero él no siente, no puede decir de manera clara cuál es la finalidad del estudio. Y el estructurado disfrazado, que es ese tipo de cuestionario que no sabe por qué le hacen ciertas preguntas y por qué este motivo no muestra sesgo en las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cuestionario que está bien armado, bien estructurado y que tiene disfrazadas las preguntas, o sea que al final termina la encuesta y el entrevistado queda, pero ¿y esto para qué era? No entendió realmente cuál era el fin de la encuesta. Estos son los 4 tipos. Pero podemos hacer otra clasificación. Hablábamos de los cuestionarios basándonos en el criterio de su estructura y su finalidad. Ahora hablemos de los cuestionarios basados en métodos de clasificación, o sea, los tipos de encuestas, de cuestionarios. Bueno, hay cuestionarios para encuestas telefónicas, panel del consumidor, para entrevistas personales, que es la más común, la encuesta autoaplicable, que es una encuesta que se hace solito, y el correo electrónico. Vamos a ver cada una de ellas. Encuestas telefónicas. Son las que se realizan a través de llamadas telefónicas. La persona toma el teléfono, agarra la encuesta, fulano de tal, mire, le preguntamos, la llamamos de tal lado, tenemos tal cosa, y empieza a anotar. Y la llena el entrevistador a través de una entrevista por teléfono. Panel del consumidor. Es un término anglosajón que le implica la recolección de datos de manera periódica. O sea que nosotros venimos, agarramos unas personas y cada 30 días los vamos a entrevistar, personas que consumen nuestro producto, ellas colaboran y nosotros estamos obteniendo información de ellas a través de cómo vamos usando nuestro producto. Existen 3 componentes importantes. Hay que seleccionar bien la muestra, o sea, quienes vamos a servir para hacer el estudio, compromiso de los individuos que forman parte del panel, o sea, que nos van a estar suministrando la información de manera periódica, y los métodos de registro y recopilación de la información, qué método vamos a utilizar para registrar y recopilar la información. La entrevista personal, el más generalizado, como lo decíamos anteriormente, y es de mayor éxito debido a la flexibilidad y la calidad y al tiempo y al costo de la entrevista personal.
La encuesta autoaplicable es un tipo de cuestionario que no necesita que el entrevistador le dé, pero es difícil estructurarlo, difícil porque debe llevar todas las explicaciones como que estuviera el entrevistado y debe de estar diseñado de manera distinta. A veces se comete el error que una encuesta que fue diseñada para entrevista personal se le da al entrevistado para que él la conteste y él la contesta y a veces no entiende cosas y las contesta y obtenemos resultados que no son los esperados. El correo electrónico es un método relativamente más nuevo que el resto, ya no es tan nuevo, ya tiene como 20 y 30 años de estar usando correo, 20, 25 años, pero que se ha maximizado ahora que todo el mundo tiene 2, 3 cuentas de correos y se les manda y contestan en el tiempo que ellos deseen y la colocan. También una derivación de las de correo son ahora las encuestas en línea, que uno le dan un link, uno entra, contesta y automáticamente se registran los resultados. Estos métodos tienen la ventaja de que en el lapso del tiempo ya van dando los resultados de manera inmediata. Entonces, para finalizar, investigación concluyente es la etapa donde se prueba la hipótesis y la herramienta más utilizada para hacer investigaciones concluyentes pues es el cuestionario. Existen diferentes tipos de acuerdo a su finalidad y estructura, o sea, son 4: estructurado disfrazado, estructurado no disfrazado, no estructurado disfrazado y no estructurado disfrazado. Aparte de eso, pues hay 5 tipos de encuestas, dependiendo su clasificación: autoaplicable, por teléfono, panel de control, correo electrónico, que también es en línea ahora, y la entrevista personal. Por mi parte, muchas gracias, que Dios los bendiga.